Hola, pásenle. Bienvenidos. Aquí está, este es el departamento, es la guarida. La guarida de Ricardo Benet. Así es, sí, esta es mi casa, soy Ricardo Benet y vivo aquí en este departamento casi desde que llegué a Jalapa hace 3 años. Hace 3 años. Así es. Cuéntanos brevemente sobre tu película y luego sobre la muestra que estuviste allá. Ok. Bueno, Nómadas es un proyecto que surgió después de mi primer película, Noticias Lejanas. Yo andaba siguiendo aquella película en festivales y en uno de esos festivales en Nueva York me vino la idea, empezó ya la nueva historia, hablar nuevamente de la migración, pero desde estos inmigrantes ilegales. La premisa fue: ¿qué hace un inmigrante ilegal en una ciudad que no es la suya en un domingo, por ejemplo? Entonces, un domingo ahí en Nueva York, vi a algunos que calculé que eran inmigrantes ilegales, se veía esta fragilidad, ¿no?, del inmigrante, y los seguí a distancia. Y efectivamente era como seguir a fantasmas, porque trataban como de pues perderse, no tenían mucho rumbo y trataban como de fundirse un poco con el entorno y mimetizarse y contar poco, ¿no? Entonces quise hacer una historia ahora que se tratara de esa soledad urbana, ¿no?, de estos migrantes, de esta gente también que no precisamente puede ser migrante, pero que en su propia ciudad se siente ajeno. Y quise hablar de esa soledad y de esas relaciones entre estos seres que buscan un lugar, un amor o una razón para permanecer. ¿Qué te dejó hacer Nómadas? Fíjate que pues extirpar fantasmas. Uno siempre finalmente hace esto. Yo creo que los cineastas incapaces de bailar, esculpir o cantar o hacer otro tipo de cosas, no tenemos la gracia más que de podernos comunicar en imágenes. Necesitamos comparar estas dudas, invitar a armar ese rompecabezas que nos sucede también internamente. En ese sentido, Nómadas me deja muchas cosas. Me deja primero el tratar de hablar desde, digamos, esta intimidad de otro clase mediero urbano sobre esta otra migración, ¿no?, que no es solamente la física con todo lo terrible que puede ser, sino la otra migración más interna. Y esa parte, la parte, dijéramos, sensible, me deja muy bien. Permíteme, casi no te tomes la intrépida Camila. No te tomes el refresco. Entonces me deja esa parte sensible. Como creador me daba el chance de explorar también, de nuevamente ir a ver, yo siempre he creído que la pantalla, más que para contar una simple historia, la historia se puede contar en papel o se puede contar en teatro, pero una pantalla nos da también el chance de explorar, por ejemplo, en imágenes, plásticamente, creativamente, de utilizar esta otra dimensión que te da la imagen, y que puedes, aparte de contar una anécdota, puedes utilizar ese campo de pruebas donde todos tus tus temores, pero también tus obsesiones estilísticas pueden estar, ¿no? A mí me gusta mucho esta dualidad que tiene el cine, que si bien sí es historia y es diálogo, la imagen, el entorno, el paisaje cuenta y es otro personaje. En ese sentido también me daba el chance de meterme y explorar de nuevo, ¿no? Si bien Noticias Lejanas, la primera, era una soledad rural contada desde un campo muy estéril mexicano, esta ahora tenía que ser una película totalmente urbana, y más urbana, bueno, fue filmada en Nueva York en su mayoría, entonces justamente me servía como metáfora Nueva York de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Una de las grandes sorpresas de Nómada era la actriz estrella. Sí, fue un poco como aleatorio por lo siguiente. Yo efectivamente, cuando escribí el guión, yo pensaba,
porque necesitaba uno de los personajes principales, el personaje femenino principal, era una neoyorquina, editora de documentales, madura. Yo estaba pensando en alguien de la generación del estilo de Susan Sarandon, inclusive pensaba en ella. No es que yo quisiera una actriz famosa, más bien yo pensaba como muy focalizado en Susan Sarandon, y mi personaje se llamó finalmente Susan. Pero bueno, entre esta búsqueda alguna vez coincidí con ella en algún festival y le comenté un poco la idea. A ella le había gustado, pero finalmente no se pudo hacer el contacto. Es muy difícil llegar, traspasar todas estas barreras. Finalmente es Hollywood. Entonces estábamos justo en ese intermedio de ya no fue ella, quizá buscar a alguien más de esa generación, pero también empezó a hacerse más complicado el asunto, y estábamos en eso ya también con los tiempos encima, porque todo presupuesto tiene una caducidad. Entonces habíamos ya ganado una parte del presupuesto de IMCINE, pero ya se nos venía el tiempo encima y teníamos que decidir hacerla ya o ya, ¿no? Uh-huh. Entonces fue en ese ínter en que se propuso. Lucy leyó el guión, se lo hicieron llegar sus agentes y le gustó mucho el guión, y en una noche, lo leyó en la noche, en la mañana ya le habló a sus agentes y quería ya el papel. Ella le encantó la historia y de ahí todo fue muy rápido. Nos vimos en esa misma semana en Los Ángeles, almorzamos, vimos, y ella llegó ya con la actitud no de negociar, sino ya preguntando cosas específicas del personaje, de todo. Ya lista asumía para filmar. Que ella era, ¿no? Y después todo se apresuró y fue bastante más fácil. Bueno, más fácil, te hablo de un proceso de 4 años, ¿no? De 4 o 5 años. Porque desde que escribí Nómadas la mandé a algunos concursos de guión, estuvo en finales en Sundance, en un concurso de segundos largometrajes, anduvo por allí un poco buscándose camino, y hasta que se pudo hacer, bueno, pasaron más de 4 años, ¿no? Entonces es bastante más arduo, ¿no? El camino es bastante más largo. Lo presentaste hace unos días en el Festival de Morelia. ¿Cómo les fue? Bueno, ¿cuál era primera la expectativa, ¿no?, de llevarla a ese festival? Mira, el Festival de Morelia para mí tenía como una liga sentimental muy próxima, porque yo viví casi 4 años en Morelia, a inicios de los 2000. Yo di clases por allá, fui maestro de muchas generaciones. De hecho, los cortos que salían de allá alimentaban en su mayoría la sección michoacana del Festival de Morelia. Entonces era toda una experiencia padre la que me había pasado. La directora, Daniela Michel, antes llevaba las jornadas de cortometraje mexicano en la Cineteca y siempre apoyó mis trabajos. Uh-huh. Esta vez me pidió que por favor estrenara en Morelia. Nosotros, por muchas cuestiones, Nómadas se filmó hace un año, en noviembre del 2009, se filmó en Nueva York, pero por cuestiones sobre todo económicas y de logística, la película no había podido ser terminada ya en cine. Uh-huh. Teníamos ya una edición final, pero estábamos todavía haciendo algunos procesos de sonido y tuvimos que apurar una copia que finalmente fue en video para presentarla en Morelia. No es ni siquiera la copia definitiva en cine, pero teníamos que llegar. Entonces, por un lado, bueno, rechazamos la invitación a entrar a sección competitiva o a cualquier otra cosa más oficial, porque no llegábamos en el formato que se pide y porque yo creí que todavía estaba casi a punto, pero no terminada. Entonces dijimos, hay que presentar, sí, es una buena oportunidad, y presentamos proyectado en video, en una copia todavía con muchos problemas y bemoles todavía. Quizá el grueso del espectador no lo tome tanto en cuenta, pero por ejemplo, bueno, mi sonidista o mi fotógrafo quieren morirse, ¿no? Porque no está la copia como debería de ser. Entonces nosotros sabíamos que era una gran oportunidad y que por todo esto que te cuento teníamos que presentar, con todo lo que eso implicaba. Y claro, a mí me gustó, no me gustó la idea, y presentamos, nos trataron muy bien porque nos dieron la sala grande del complejo
del festival. Nos dieron también un muy buen horario de 9 de la noche, entonces de repente ver con 500 personas en la sala, lleno hasta las escaleras y todo, sí es un impacto, ¿no? Y bueno, y después de eso, te soy sincero, poco he explorado las críticas. Es un momento como todavía muy frágil, ¿no? Porque tú mismo eres el primer juez de tu trabajo, y yo de repente ya verlo en pantalla grande y con asistencia, me di cuenta de 2 o 3 cosas impasables, ¿no? Que yo dije, no, vamos, ¿cómo se me ocurre dejar esto, no? Y sabía que era un chance que pocos tenemos a veces, porque llegamos con películas ya terminadas, de ver en pantalla grande nuestro trabajo, con el chance todavía de regresar y limar, ¿no? Y quitar y poner. Pero ha habido por ahí de todo, me han llegado comentarios, alguna nota que no evita uno leer y todo, y creo que hay de todo, ¿no? Hay desde quien la odia y hay quien la ama, ¿no? Lo cual, pues está bien, creo que a nadie ha dejado tampoco sin opinión, ¿no? Creo que ha habido sí un impacto. La película creo que es en relación a Noticias Lejanas, es una película narrativamente más convencional, de un tiempo cronológico más normal. Noticias Lejanas era un rompecabezas en tiempos, en formas, en situaciones. Esta no, pero tiene obviamente comparto las mismas preocupaciones y otro tipo de exploración. Para el público en general, ¿qué pretendes dejar con Nómadas? ¿Qué tipo de reflexiones? O sea, no es una película de entretenimiento en donde se van a reír y ya, ¿no? O a dejar... Sí, pero también quise que no fuera... De hecho, tampoco Noticias Lejanas lo es, ¿no? Yo no hago tampoco un cine exprofeso, indescifrable o codificado, ¿no? Yo creo que eso es un prejuicio después posterior entre la misma prensa de espectáculos a veces y el espectador, ¿no? Que no se anima o no se arriesga a veces a ir a ver una película porque cree que va a encontrar algo muy de arte, de autor o codificado. Y no lo es, ¿no? Si Noticias no lo fue, aunque su tiempo y todo en un tiempo prolongado, etcétera, creo que ahora Nómadas es una película mucho más digerible, es una película más corta, dura 1:30. Yo lo que quería era compartir justamente esta reflexión sobre estas 2 cosas que creo que son muy actuales, que es la migración, ¿no? Que estamos siendo un mundo en donde la gente no encontramos en nuestros lugares naturales la manera de sobrevivir física, económica, sentimental y emocionalmente, y tenemos que movernos, ¿no? Es un mundo que tiene que estar abierto y receptivo al que está llegando, al que está pasando.